creer o no creer. Esta forma de vivir hace que nunca puedas lograr el estado de saber, porque todo lo que hace falta para creer es justamente no saber. Tanto creer como no creer son creencias, ¿sí? Es más, posiblemente no creer sea la mayor de las creencias, porque mientras que los creyentes se van separando unos de otros, se van fragmentando, el no creyente no cree en nada de lo que cree toda esa gente. Quiere decir que la no creencia es la peor de las creencias. Este programa va a ser muy ilustrativo para que puedas entender a qué me refiero. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo, como puedes ver, aquí con mi ganzúa siempre lista para seguir abriendo puertas, pero no esas puertas que nos llevan hacia lugares lejanos, que todo lo que hacen es enajenarnos aún más de lo que estamos. No. Mi ganzúa solo abre aquellas puertas que nos dejan ver qué es lo que está sucediendo aquí, mira, aquí en lo más profundo de nosotros mismos, que es en donde están, yo te diría que todas las respuestas que siempre andamos buscando por ahí, en lugares lejanos, y a veces demasiado lejanos, cuando la verdad es que aquí dentro de nosotros mismos, es en donde habitan todas las razones de por qué la humanidad está como está. Pero no todo es negativo, ¿sabes? Ya que también aquí hay contenido, un universo completo, incluyendo a eso que nosotros mismos hemos bautizado con el nombre de Dios, lo cual no es otra cosa que una gran fuerza universal, aún desconocida por la criatura humana. Y esto incluye a la ciencia y a otras instituciones muy establecidas, y algunas de ellas desde hace siglos. Y por favor, que nadie se sienta mal cuando me refiero a Dios como una gran fuerza universal desconocida, ya que esa es la única razón por la que estamos limitados a tener que creer en Dios. Eso es porque aún no lo conocemos. Si lo conociéramos, no tendríamos necesidad alguna de creer en Él. Está claro este concepto, ¿verdad? Todo lo que hace falta para creer en algo es no conocerlo. Y para eso es que existe mi ganzúa, para que podamos ver qué hay detrás de todas esas puertas que nunca hemos abierto. ¿Y sabes por qué? Bueno, es por estar distraídos, es por estar gran parte del tiempo dispersos, por buscar permanentemente fuera de nosotros mismos algo que forma parte de nuestra propia estructura. Así que, por favor, cuando menciono a Dios o al ser o al espíritu, no cometas el error de asociarlo con una cuestión religiosa, sino con una cuestión estructural, las cuales son dos cosas muy, pero muy distintas, y de eso nos vamos a enterar cuando nos comportemos como verdaderos seres humanos, cuando dejemos de funcionar todo el tiempo desde nuestro lado más externo y más frágil, cuando dejemos de funcionar nada más que desde nuestro cuerpo físico, desde nuestra humanidad. Por eso es que todo el tiempo, repito, que no nos conocemos a nosotros mismos. Y esto es porque nuestra atención siempre está puesta allá, fuera de nosotros. Tenemos una enorme fascinación con el más allá. Y eso es justamente lo que de alguna manera nos enajena. Por eso, como siempre lo hago, te recuerdo que yo nunca hablo de religión. Yo solo hablo del comportamiento humano, ya que ahí se encuentra el punto de partida de todo el descalabro que tenemos en este mundo, el comportamiento humano. Las creencias, las religiones, las supersticiones, las tradiciones y toda esa chatarra con la que andamos cargando son posteriores a nuestra llegada a este mundo. ¿Sí? Todas esas cosas fueron creadas por nosotros mismos, incluyendo los conflictos, los enfrentamientos, la agresividad y una variedad enorme de otras perlitas que adornan la vida de la criatura humana. Pero como ninguna creación puede estar por encima de su creador, es que hoy quiero hablar de este creador en particular y de su comportamiento. Hoy quiero referirme a nosotros los humanos. La fuente de este descalabro en el que estamos inmersos desde hace mucho,
mucho tiempo, siglos, te diría yo. Y las pruebas de esto, que te estoy diciendo, no hay que buscarlas con una lupa ni demasiado lejos, porque están a la vista de todo aquel que no se niegue a ver. Así es que ya mismo te cuento que detrás de esta puerta que acaba de abrir Miguel Ansúa hay un tema muy interesante. El título de este programa es ¿creer o no creer? Y si te parece, bueno, ya mismo vamos hacia allí, sin escalas. Cuando dices que no crees en nada, pero al mismo tiempo nunca estás dispuesto a escuchar puntos de vista que discrepen del tuyo, ¿qué es lo que estás defendiendo así con tanta energía? Porque si verdaderamente no creyeras en nada, no tendrías nada que defender, ¿verdad? ¿Acaso no será que esa forma que tienes de no creer en nada te ha hecho caer en la peor de las trampas y te ha convertido en una víctima de la más grande de todas las creencias? Mira, déjame explicarte lo que, según yo, te está sucediendo, porque en este mundo hay mucha gente a la que le pasa lo mismo que a ti. Y aquí será necesario que utilice algunas creencias, pero solo a modo de referencia, sin particularidades. Es para poner en evidencia al comportamiento humano que, como ya lo he dicho infinidad de veces, es lo único que a mí me interesa. Pregunta: ¿a qué te refieres cuando, por ejemplo, dices que no crees en Dios? ¿Acaso tú, no creyente, me podrías explicar cómo es ese Dios en el cual tú no crees? Al menos para darle peso a tu postura, ¿verdad? O tal vez, bueno, podrías explicar en qué está basada tu decisión de no creer en Dios. ¿No será que ese Dios en el que tú no crees es el mismo Dios de todos aquellos que afirman creer en Dios? ¿No será eso? Porque déjame decirte que de ser así, lo cual es muy probable, bien podríamos preguntarnos qué cosa será ese Dios en el que se puede creer o no creer. ¿No será que mientras las distintas religiones tienen a Dios secuestrado en sus respectivas creencias, tú, no creyente, mientras que eso pasa, todo lo que hiciste mientras que esto estaba en marcha fue encontrar una razón existencial en el hecho de estar mecánicamente en contra de todas ellas, en contra de sus seguidores y de sus creencias? Y entonces, bueno, aquí te hago esta pregunta para que reflexiones, ya que para eso fue que Miguel Ansúa abrió esta puerta, para reflexionar. No creyente, ¿de qué forma podrías tú no creer en Dios si no existieran aquellos que creen en Dios? Si nadie creyera en nada, si no hubiesen creyentes, ¿a dónde iría a parar tu sistemática negación de Dios? ¿Cómo justificarías tu falta de creencias si no fuera por la existencia de los creyentes? Si la criatura humana nunca hubiese creado en el nombre de Dios, ¿en qué Dios no creerías tú, no creyente? ¿Cómo se llamaría ese Dios en el que tú no crees? O si no, entonces, bueno, ¿qué nombre le pondrías a eso en lo que has decidido no creer? ¿Y cómo explicarías tu ausencia de creencia en Dios si no supieras ni siquiera cómo llamarlo? Porque quienes lo bautizaron con ese nombre fueron los creyentes, no tú. ¿No será que la tuya, no creyente, es la creencia más poderosa de todas? Una creencia que lo abarca todo, ya que mientras las distintas religiones y todos sus creyentes viven adorando a sus respectivos dioses, mientras que este delirio colectivo sucede, tú, contradiciéndolos a todos ellos, te has transformado en un no creyente universal. Y de ser así, entonces, ¿no será tu falta de creencia la más grande de todas las creencias? Ya que te comportas como un enorme manto que los abarca a todos. ¿Sabes una cosa, no creyente? Y aquí estoy seguro de que te vas a sorprender. Porque te voy a decir que, de cierta manera, tú tienes razón. Pero no del modo en que crees tenerla, ya que tú te enfrentas con los creyentes y sus creencias desde tu ego y no desde alguna clase de conocimiento, porque ¿cómo se podría tener conocimiento sobre algo que según tú no existe? Entonces,
¿Qué te parece si usas esa inteligencia que todos afirmamos tener y reflexionas, aunque sea un poco, acerca de si vale la pena ponerle tanta atención a algo que según tú no existe? Ya que no creer es una tarea tan demandante como lo es creer. ¿Acaso no te has dado cuenta que cuando dices yo soy un no creyente, estás aceptando que no eres libre? ¿No te das cuenta que cuando dices yo soy tal o cual cosa, automáticamente estás aceptando que perteneces a algo? Y ahora, para traer algo de luz a este contacto algo revulsivo que hemos estado teniendo hasta aquí, te quiero dejar saber que todo lo que has estado haciendo tú, no creyente, ha sido abonarle el terreno a tu ego para que acabes manifestándote físicamente así, de ese modo en que lo has estado haciendo. Porque no es que tú afirmes la no existencia de Dios basado en alguna forma de conocimiento, sino que lo haces desde una posición tan frágil como la de todos aquellos que creen en Dios. Ni más ni menos. Tu ausencia de creencia en Dios solo está basada en la confrontación con los creyentes. Actividad esta muy, pero muy apreciada por tu ego, quien siempre necesita conflicto y, si es posible, de un modo permanente. Y en tu falta de creencia es justamente donde tu propio ego encuentra un espacio sólido para moverse dentro de tu mente como pez en el agua, porque desde allí tiene con quien enfrentarse todo el tiempo. Y me refiero a los creyentes, y estos nunca te van a faltar. Para tu conocimiento y seguramente para tu sorpresa, si es que estás en disposición de escuchar un punto de vista que sea distinto al tuyo, te cuento que la ausencia de creencias es un subproducto de las creencias. Porque si no hubiesen creyentes, no habrían no creyentes. No habría ninguna razón para que existan. Esto está más que claro. Así es que no te sientas nada original con tu modo de pensar, ya que tu postura es absolutamente dependiente de las creencias. Y estoy seguro que tú nunca lo habías visto desde este ángulo, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Y ya sabes por qué? Bueno, es porque un creyente nunca está dispuesto a ver las cosas desde otro ángulo. Jamás. Así es que tú, no creyente, bien podrías decir que tienes un modo de pensar o de creer, gracias a todos aquellos que creen. Ellos disparan tu ego, el cual se esconde detrás de tu falta de creencia, del mismo modo que también el ego se esconde detrás de las creencias de los creyentes. Como podrás ver, aquí hay un solo responsable tanto por creer como por no creer, o sea que se trata de la misma fuente. En otras palabras, estas son las dos caras de una misma moneda. Y esta durante siglos ha sido la herramienta más eficaz para mantener a una buena parte de la población mundial dispersa, para mantenerla confundida y enajenada. Aquí la única verdad es que tú, no creyente, no estás en contra de la existencia de Dios. Aquí la verdad es que tú estás en contra del Dios creado por los propios creyentes. Ese es el Dios en el que tú no crees. Y por eso es que te acabo de decir que de alguna manera tienes razón, ya que ni los que creen ni los que no creen pueden determinar qué cosa es o no es Dios a partir de una experiencia, porque nunca la han tenido. Y de ahí que se vean limitados a tener que creer o no creer, limitados a tener que pasar por esta experiencia física que están teniendo, atrapados en su naturaleza humana y enfrentándose unos a otros desde sus egos. ¿Qué otra cosa podría ser una creencia o una no creencia que algo tan simple como una decisión personal? ¿Sí? Soy yo mismo quien decide creer o no creer en Dios, o en lo que sea. Porque nada de esto viene con el territorio, ¿sabías? Toda esta chatarra la fuimos adquiriendo nosotros mismos en el camino. Y por favor, presta mucha atención a esto que te voy a decir a continuación. Si la existencia o la ausencia de Dios
va a depender solo de una decisión personal, llámese creencia o no creencia. Entonces, en ese caso, ¿quién es más poderoso, Dios o yo? Que a través de una creencia o una decisión personal, que es lo mismo, ¿le puedo permitir a Dios existir o no? ¿Quién es más poderoso partiendo de esta conducta delirante? Tanto de los creyentes como de los no creyentes. ¿Quién es más poderoso partiendo de esa base? ¿Dios o yo? Si en verdad existe algo que es omnisciente, omnipotente y omnipresente, y en vez de verlo como una inmensa fuerza universal, pretendemos secuestrarlo caprichosamente dentro de una religión o dentro de una creencia y lo bautizamos con el nombre de Dios, bueno, será a partir de ese momento que lo que tendremos que empezar a revisar seriamente no es si dicha fuerza existe o no existe, sino lo que será muy urgente que revisemos será nuestro propio comportamiento, nuestra salud mental. E inmediatamente tratar de descubrir qué cosa dentro de nosotros mismos es lo que estructura una creencia o una falta de creencia, que es lo mismo, haciendo que ésta se manifieste en el comportamiento de la criatura humana con tanta solidez, haciendo que, como fieras salvajes, protegiendo a su cría, nosotros defendamos nuestra decisión de creer o no creer como si ésta se tratara de algo así como una verdad revelada, cuando solo se trata de una decisión personal, cuando solo se trata de la puñetera decisión personal de una criatura humana que por haberse olvidado del ser, funciona a media máquina, y que gracias a su ego, se comporta como si ya lo supiera todo. Y hasta aquí me he dedicado a sacar de nuestra propia oscuridad, la misma oscuridad que habita detrás de esa puerta que abrió mi ganzúa, una buena parte de la chatarra con la que andamos cargando muchas veces durante toda la vida. Y para que esta herramienta que te voy a entregar ahora te pueda ser de utilidad, todo lo que tendrás que hacer es no poner resistencia a lo nuevo que llega a tu vida por el solo hecho de no haberlo visto antes. El modo más eficiente de retrasar nuestro aprendizaje, en todo sentido, es poniendo sistemáticamente resistencia a todo lo nuevo que va llegando a nuestra vida. ¿Y cómo es que hacemos esto? ¿Cómo es que ponemos tanta resistencia? Esto es muy sencillo, sencillo de explicar y sencillo de comprender. Lo hacemos funcionando todo el tiempo como una entidad vieja, tratando de comprender cosas nuevas. Y si digo una entidad vieja es porque todo lo juzgamos tomando como punto de referencia a la información que ya está almacenada dentro de nuestra memoria temporal. Una memoria que contiene experiencias obtenidas por nosotros mismos en el pasado. O sea, una memoria que no es la herramienta correcta para poder discernir todo lo nuevo que va llegando a nuestra vida. Desde tu memoria y desde tu estructura de pensamiento, jamás podrás comprender lo que aún no has visto, ni vivido, ni experimentado jamás. Es el ego quien defiende con uñas y dientes la información que se encuentra ya en nuestra vieja memoria temporal, porque esa es la herramienta, la única herramienta que el ego utiliza, la única herramienta que tiene para controlar el comportamiento de la criatura humana, cuando ésta se encuentra, obviamente, separada del ser. Y eso es lo que nos limita y nos hace funcionar de este modo tan errático en que lo hacemos, como entidades viejas, como entidades tan limitadas. Evolucionar actuando así, de esta manera, te diría que es una utopía. Actuando de este modo, todo lo que hacemos es fortalecer la existencia de ese palo en la rueda con el que venimos malandando, desde hace como 2000 años ya. Y ahora, quiero establecer la diferencia que existe entre las dos clases de no creyentes con los que contamos aquí en este planeta en que habitamos. Uno es este mismo, al que me estuve refiriendo hasta ahora, ese que necesita de los creyentes para justificar su falta de creencia. Este es un no creyente, basado
en su propia ignorancia y sin ningún tipo de proyección positiva para él ni para nadie. O sea, existencialmente hablando, este es un individuo que no aporta nada más que conflicto, controversia y mayor confusión, como si la que ya tenemos fuese poca. O sea que esta clase de no creyente, al estar atrapado en su propio ego, automáticamente se transforma en parte del problema y nunca en parte de la solución. Y el otro no creyente al que me refería, porque hay otro tipo de no creyente, bueno, esa es una entidad que se encuentra más allá de lo estrictamente humano. Por estos días, esta es una especie rara en el mundo. Al menos no se encuentra dentro de la mayoría de los habitantes del planeta. Desafortunadamente es así. Este es un creyente que basa su falta de creencia no contradiciendo a los creyentes, sino en una permanente necesidad de escapar de la ignorancia. Es aquel que prefiere vivir inmerso en la búsqueda en vez de refugiarse en la pasividad de las creencias, o en la ignorancia, que es lo mismo. Hoy por hoy, este es el único ser humano que habita aquí en el planeta Tierra. Los demás pueden ser etiquetados nada más que como humanos. Tanto los creyentes como los no creyentes, ya que todos estos, todavía no han logrado que sus dos naturalezas, el ser y el humano, funcionen así, mira, juntas y de un modo consciente. Todavía no lo han logrado y por eso es que se lo pasan en esa puja absurda, constante. Así es que el no creyente basado en los que creen es tan ignorante como aquel que a través de una simple decisión personal decide creer. Ambas decisiones, la de creer y la de no creer, es un comportamiento que obedece a la necesidad de tener con quién confrontarnos. Y todo para darle de comer a nuestro ego. Nada más que para eso. Ambas actitudes son las dos caras de una misma moneda, la moneda que más abunda en este planeta y que se llama ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Te preguntarás. Bueno, ignorancia de nosotros mismos. Tanto los creyentes como los que no creen no están defendiendo a ningún Dios, ni a ninguna creencia o falta de creencia, porque allá en lo profundo solo están defendiendo su propia decisión de creer o no creer. Y esa no es más que una clara manifestación del ego defendiéndose a sí mismo. El creyente y el no creyente son algo así como expertos del no hacer. Ambos repiten como loros y caminan sobre las huellas dejadas por otros. Ambos ignoran el gran privilegio que se les ha otorgado con esa experiencia física que están teniendo aquí en este mundo. Para creer o no creer, todo lo que hace falta es no saber. Tanto creer como no creer, empezar a creer como dejar de creer, no son otra cosa que simples decisiones personales de la criatura humana. Incluso podemos cambiar de creencia cuando nos dé la gana, ¿sabes? Sin nada que temer por ello, sin ninguna consecuencia. Esto de cambiar de creencia pasa con mucha frecuencia en este mundo, ¿sabes? Más de lo que supones. Creer como no creer es un burdo intento de manipulación de lo sagrado y de lo trascendente por parte de la criatura humana. El absurdo intento de manipular fuerzas que exceden por mucho su capacidad, su tamaño, su poder y por sobre todo su conocimiento. ¿Qué es lo que hace que la criatura humana en su gran mayoría no tenga ni la menor curiosidad existencial? ¿Qué es lo que tiene un poder tal dentro nuestro como para que actuemos así, de un modo tan enajenado? Bueno, la respuesta es que la llave que abre todas esas puertas es el conocimiento. Y todo empieza con la sana intención y con la búsqueda del mismo. Y aquí, la buena noticia es que la herramienta que hace falta para movernos en la dirección correcta se encuentra en cada uno de nosotros. ¿Sí? Sí, esa herramienta es mi ganzúa y es la tuya y es la de todos aquellos que acepten que la tienen y la quieren usar. Y cuidado con esperar que alguien la ponga en tus manos como un regalo divino o creer que la podrás adquirir con mucho dinero, o viajando a lugares remotos de la tierra.
Mucho cuidado con ese gran espejismo, ya que haciendo turismo espiritual, todo lo que se logra es caer en una trampa muy profunda, una trampa de la que a veces no se logra salir jamás. Aquí la respuesta a la gran pregunta no pasa por creer o no creer. Ese es el modo más seguro de no obtener la gran respuesta. La gran pregunta solo la pueden hacer de un modo limpio y genuino aquellos que no se encuentran atados a ningún tipo de creencia ni no creencia. Aquellos que desde su más pura libertad existencial, limpiamente, genuinamente, sin intereses de por medio, quieren saber. Nos hemos olvidado de Dios. Al de verdad me refiero, no el de los que creen o el de los que no creen. Me refiero al Dios de verdad, ese que no es tuyo, ni es mío, ni de ninguna religión. Ese Dios que no puede ser secuestrado por una creencia porque, bueno, ese Dios excede toda creencia o no creencia. Creer o no creer. Ninguna de las dos opciones es válida, nada más que para los propósitos del ego. Si nos armonizamos en nosotros mismos, que es la propuesta de Migansúa, recuperaremos la capacidad de sentir, que es justamente de lo que nos hemos olvidado. Creer nos ha hecho perder la capacidad de sentir. Y solo a partir de allí, desde la recuperación del mismo sentir, es que podremos decir que somos, o que hemos vuelto a ser, verdaderos seres humanos. Y aquí, antes de despedirme por hoy, te repito que tanto creer como no creer son nada más que las dos caras de una misma moneda. Una moneda con la que no podrás comprar nada que valga la pena, si es que tienes la intención de evolucionar. Si es que te interesa honrar el privilegio que te ha sido dado al permitirte estar aquí, en este mundo y con ese cuerpo físico que tienes. Porque, por si no lo sabías, ese es un gran privilegio y no un derecho. Si quieres profundizar sobre esa fuerza universal a la que todavía no conocemos y que aún así ya hemos bautizado con el nombre de Dios, bueno, te sugiero que veas los programas 4A y 4B de Migansúa titulados Dios y el Creador, porque sé que allí, en estos dos programas, encontrarás cómo saciar un poco o tal vez mucho tu deseo de saber. Así es que, como siempre te digo, despierta, date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Hasta la próxima, como siempre, aquí en Migansúa.